Parashá Terumá. Bienvenidos en esta ocasión con nuestro resumen, nuestro estudio de la Parashá. En esta ocasión, Terumá. Subtítulo o subtema: vino y habitó entre nosotros. El propósito del creador es Beshakanti Betohen. Habitar no en el Mishkan, mas sin embargo ser un punto de reunión. Habitar en nuestros corazones o dentro de nosotros. Beshakanti Betohen. Entremos entonces a nuestros datos. Parashá Terumá, Shemot capítulo 25, 1 al 27, 19. Primera de Reyes 5, 26, 6 al 13. Y el libro de Mateo 5, 33 al 37. Esto es referencia a la recolección o a la Sedaká para la construcción del Mishkan. Y es muy importante que el Creador haya invitado al pueblo de Israel a ser copartícipe de este gran centro de reunión o de visitación o de comunicación entre el Creador y sus criaturas. Bien, el Creador lo podría haber hecho solo. No necesitaba de la participación de nadie, pero Él quiere que siempre su pueblo, sus almas, estén en constante relación con Él. Los temas en esta ocasión, en sí, pues es el Mishkan, la armadura del Mishkan o la elaboración del Mishkan. Y en eso a Moshe se le fue entregado, ese privilegio de conocer cómo es que estaba integrado o cómo es que estaba estructurado el templo. Ya lo vimos nosotros en aquella primera etapa que Moshe sube, los primeros 40 días y 40 noches, cuando de repente estaba cuidando el ganado de su suegro y ve entonces esa zarza ardiente o ardiendo. Y empieza a meterse y un malak le dice que se meta y que quite sus ideas. De ahí entonces es llevado por ese tour donde le enseñan, le muestran el templo celestial. Y le dicen que tenga mucho cuidado, le dan la instrucción que tenga mucho cuidado, que observe muy bien, porque él va a elaborar algo similar acá abajo para que haga ese contacto, esa relación más íntima del Creador con sus criaturas. Era necesario que bajase una energía ahí en ese Mishkan y de ahí a los corazones de los hombres. De ahí la palabra Beshahanti, quiero habitar, Betohen, no entre ellos, no en el Mishkan, pero el Mishkan es un punto de reunión, pero quiero entrar en sus corazones. Y de ahí entonces que le da una serie de especificaciones, pero muy rigurosas. Y le dice que haga el Mishkan. Más adelante, en las próximas 2 parashot, nos va a dejar ver la amplitud de la colocación, de la elaboración tan detallada de estos utensilios. Desde entonces el Mishkan, el arca, la cubierta, la mesa, la menorá y las cortinas. Pero antes de eso, déjeme decirle por qué el Creador la participación del pueblo para sus proyectos. Los rabinos, a través de los estudios en el Talmud, por ejemplo, Baba Batra 10b, nos dice de la participación y nos viene hablando de la Sedaká, de la participación de la gente hacia con la otra gente. Que nos dice también Eclesiastés, Proverbios, por ejemplo, que el que da al pobre, a Yahweh le presta y Yahweh le retribuye o le paga. Pero nos dice aquí en este escrito, Rabbi Yehudá solía decir: 10 cosas fuertes han sido creadas en el mundo. La roca es dura, pero el hierro la ablanda. El hierro es duro, pero el fuego lo suaviza. El fuego es duro, pero el agua lo apaga. El agua es fuerte, pero las nubes la cargan. Las nubes son fuertes, pero el viento las dispersa. El viento es fuerte, pero el cuerpo lo aguanta. El cuerpo es fuerte, pero el miedo lo aplasta. El miedo es fuerte, pero el vino lo disipa. El vino es fuerte, pero el sueño lo evapora. La muerte es más fuerte que todo y la Sedaká salva de la muerte, como lo dice Proverbios. La Sedaká libra de la muerte. Baba Batra 10b, Talmud de Bable. En otra porción, la participación de Terumá no es otra cosa que el compartimiento o la elevación del pueblo de Israel. Nos dice en Shemot 30:12:
Moshe dijo ante el santo bendito sea él: Ribono Sheolán, ¿con qué se exaltará el cuerno de Israel? Yahweh le dijo: con el pasaje de cuando levantas. Es decir, Israel, las almas, será exaltado por medio de las donaciones y la caridad que darán. Como se dice, cuando levanta las cabezas de los hijos de Israel, entonces ellos darán. Esta era la participación que el Creador le dio o le dijo a Moshe, al pueblo, para que ellos se conjuntaran y se unieran. De hecho, su primera terminología de la Parashá Terumá es esta, de la Parashá y de la palabra Terumá. Veamos la palabra Terumá. Si nosotros la reacomodamos, como en ocasiones solemos hacerlo, por las cuestiones de estudio y porque es una de las técnicas de estudio, la reacomodación de las letras, pero aquí en su separación solamente. Tenemos la palabra Terumá, pero si la separamos, sería Terum Hei. Terum viene de la raíz Rum, esta palabra, o estas tres letras, lo cual son las tres raíces o las tres letras madres, aunque es más común utilizarlo así, de ahí la palabra, una palabra muy conocida es Kum, de la palabra Kuma, levántate o levantar, y aquí viene la palabra en todo caso Rum o Terum, que significa elevar o levantar. Siguiendo esta misma línea, ¿qué sería entonces la palabra Terumá? Serían dos palabras, Terum, que es levantar, y Hei. Y esa letra Hei la conocemos muy bien, que es la humanidad. Entonces, ¿qué significa Terum? Que la letra Hei se levante. ¿Y cómo se va a levantar? Bueno, haciendo precisamente una Terumá. De hecho, ahí mismo está la clave. Podría preguntarse, ¿cómo se levanta un ser humano? Dando al Creador, dando a las criaturas, aportando. Es la forma de levantarse, es raro, pero así lo deja ver. Vamos a ver entonces qué es la letra Hei. Terum Hei, que se eleve la Hei. ¿Cómo? A través de la Terumá. Una aportación, una cosociedad con su Creador. Vemos entonces nosotros lo que constantemente le transmitimos: la Yod, la Hei, la Wab y la Hei. Esta es la tierra. Esto es Israel, lo que el Creador le llama, o las almas. De hecho, la palabra Hei tiene diferentes formas que el escrito lo deja ver. La Hei se refiere, la Hei última del nombre del Creador, que es esta Hei, la Terumá, esta misma. Se le llama, a Hei se le llama la tierra, se le llama cabalísticamente Malhut, son las almas o es el ser humano. También a la Hei se le llama David o el rey David. También se le llama Rachel, además se le llama la novia, la esposa, la amada, la Kalá, que posteriormente le llamaron también la iglesia, que es en todo caso la Kehila. Entonces, ¿qué significa Terumá? Como lo vimos en el pasaje anterior, es para que las almas, la tierra, Malhut, el ser humano, David, Rachel, se acerquen al Creador en una coparticipación para la manifestación del Creador. Nos da entonces ahí pues todo lo que es posible que aporten ellos, que era necesario, aunque esto tiene sus claves. Déjeme leerle eso. Vaidaber Yahweh el Moshe lemor. Daber al Bnei Israel. Vaihu. Ahí viene la palabra Hu, otra vez Q o Q de Terum. Vaihu li Terumá. Med kol ish asher itbenu levotit hu et terumati. De su corazón, de la voluntad de su corazón. De hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante, ese pasaje. Que lo hagan de corazón, porque Proverbio Corintios también nos los deja saber de esa manera. Terumá, nuevamente la palabra Terumá. Haciendo un recuento, Moshe recibe la Torá, la primera Torá, que esta no llega nunca a materializarse. Esta, por la causa del becerro de oro, esta es Rot, la primera vez.
Bueno, el creador lo llama una segunda vez. De ahí viene que Moshe sube y les dijo que iba a estar nuevamente 40 días y 40 noches. Otra vez le encarga a Aarón que hable con el pueblo y que estos pidan perdón, que arreglen las situaciones y que él va a pedir perdón arriba. Arriba, digámoslo de esa manera, porque esto es dimensional, no es ni arriba ni abajo, es exactamente ahí mismo, pero en otra realidad. Que esto es lo que habla la Torah. Acá parecería o se nos haría un poco diferente pensar que vamos a otra realidad o que esta es otra realidad, más sin embargo, una de las pruebas tangibles que lo podemos verificar nosotros es cuando dormimos. Al soñar nos transportamos a otro sistema, a otra dimensión, a otro mundo, donde constantemente los visitamos. De hecho, hay 7 lugares donde constantemente estamos yendo. A veces a algún lugar, en otras ocasiones, pues en otro lugar, pero son 7 de ellos. De ahí que, bueno, somos séptuples. Pero cuando regresa Moshe les dice que pidan perdón todos ellos. Moshe regresa el día de Yom Kippur y esa misma ocasión es cuando él les invita, porque después de haber sido perdonados les dice: el Creador me dijo que levante una sedacá de lo que tenga en su corazón. Pero en ese momento habían sido perdonados de un exterminio prácticamente automático por la idolatría del becerro de oro. Mas sin embargo, Moshe el día 10 de Tisri, el día de Yom Kippur, les dice: hemos sido perdonados. El Creador los perdonó por su error. Ahora él dice que quiere participar con ustedes y que le traigan una terumá para que establezca un receptáculo en esta tierra. Una tienda. Moshe no sabía cómo explicarles porque de hecho sí lo había visto. Cuando él visitó aquella dimensión sí sabía. No podía explicárselos. Solamente les dijo un lugar donde él va a llegar. Si ustedes aportan esto: oro, plata, cobre, jacinto, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, cuero de terneros, teñidos de rojo, cuerpos de tejones y madera de sitín, vamos a hacer un tipo casa para el Creador, que es lo que quiso siempre tener aquí en la tierra. ¿Cómo nos damos cuenta que fue el 10 de Tisri? Bueno, porque la misma palabra terumá, cuando hacemos nuevamente el movimiento de las letras, si ponemos la letra mem al principio y intercambiamos un poco las letras, las reacomodamos, sería mem Torah. Los 40 días cuando se dan la Torah. Aquí tenemos entonces Torah 611 y mem 40. Que son después de que Moshe sube 40 días y 40 noches por segunda. De hecho, sería la tercera ocasión. La primera fue de la zarza. La segunda cuando recibe las primeras tablas, que son rotas. Y esta es la tercera ocasión que sube por las segundas tablas. Después de 40 días que le entregan la Torá, Moshe pide una terumá. Pero este es lo curioso y esta es la clave. Que todo gira a la terumá estos tiempos. Ahora vamos a ver aquí nosotros que es el día de Yom Kippur, el llamado día del perdón. 10 de Tisri, lo que actualmente conocemos como el ayuno. Pero vamos a seguir con nuestro estudio, porque hay algo muy interesante que le dice: que traigan todo eso y que te voy a explicar, porque Moshe vio bien cómo estaba el templo celestial, que nuevamente más adelante allí en Revelaciones nos deja ver exactamente lo que vio Moshe. Déjenme, le leo Revelaciones 21:3, perdón. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el Mishkan de Yahweh con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim. Beshakanti Betojen. Esto es lo que siempre quiso tener, quiso querer, o quiso el Creador. Quiso tener en la Kabbalah hay una palabra que se llama Kelí, una vasija que lo recibiera. Indirectamente la vasija era el Mishkan, por supuesto, era la tienda de reunión, pero directamente no quería vivir ahí, era para que él descendiera ahí y de ahí estuviera
dentro de cada ser humano. Que cada ser humano fuera una vasija para que el Creador habitara. Por eso nos dice ahí. Además, en el 25:8, quiero que me construyan un mikdash, santuario, lo dice en español, para que yo viva entre ustedes. La traducción está mal, por supuesto. Beshakanti betohen nos dice para que yo viva dentro de ustedes. Porque más adelante nos dice, bueno, pues si tu energía es tan fuerte, ¿cómo es que puedes tú estar en el templo? Pues no, pero déjeme ponerle otra cita, y esta cita es de 2 de Corintios 6:16. ¿Y qué concierto al templo de Elohim con los dioses? Porque ustedes son el templo de Elohim Jaín, como Elohim dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Elohim de ellos, y ellos serán mi pueblo. Nuevamente aquí, habitaré y andaré en ellos. Es la misma palabra Beshakanti betoken. Beshakanti betoken. Quiero morar dentro de ellos. Moshe, diles que te traigan una teruma, una porción, una sedaká, primeramente porque los ha librado de la muerte, que fue lo que yo le leí al principio. La sedaká libra de la muerte. Ahora que con esos utensilios hagan una tienda portátil, un pequeño templo, una pequeña Jerusalén celestial. Y yo voy a habitar ahí, y ellos van a acercarse a mí, y entonces habrá una relación permanente, que es, le vuelvo a repetir, lo que quería el Creador, Beshakanti betohen. Y vamos a entrar a ese tema. Pero antes de entrar a ese tema, déjeme explicarle la amplitud de esta parashá. La vasta información que encontramos es impresionante. Déjeme ponerle solamente un par de ejemplos, ya que le vuelvo a repetir, cada palabra sería digna de revisión, cada una de ellas en su numerología, en su estructura, en su permutación de las letras, pero he escogido dos, tal vez las más accesibles. La primera de ellas es, vamos a verlo ahí, Argamán, pero vamos a ver por qué pongo esto. Es algo muy interesante, porque lo que pide el Creador pareciera que son 15 artículos o 15 utensilios. Mas, sin embargo, la mayoría es de tela, o 3 de ellas son tela. Entonces, si son, por ejemplo, lino fino, pelo de cabras, púrpura, carmesí, estos se contarían como 1. Y en total son 13. Pero es muy interesante todo esto, porque si Él nos pide 13 aportaciones, Él nos da también 13 regalos. Déjeme leerle por qué le digo esto en Yehezquiel 16:10, que de la misma manera que el pueblo de Israel dio su sedaká, se le retorna como un regalo. Nos dice, y te vestí de bordado, te calcé de tejón. Déjeme decirle ese tejón porque lo vamos a ver aquí. Los tejashim. Tejón tal vez en América Latina, bueno, o sea, en México, lo conocemos como es un roedor, pero eso sería impuro, no sería un animal kosher, por lo tanto no puede estar en el templo. Pero le voy a explicar, pero por ahora lo voy a leer. Y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, y te ceñí de lino, y te vestí de seda. Te atavié con ornamentos, y puse ajorcas en tus brazos, y collar a tu cuello. Y puse joyas sobre tus narices y zarcillos en tus orejas, y diadema de hermosura en tu cabeza, y fuiste adornada de oro y plata, y tu vestido fue de lino y de seda y bordado. Estos 13 elementos que trajo el pueblo de Israel, esta ofrenda para hacer el Mishkan, fue retornada cuando Jerusalén es vestida de una forma muy elegante. 13 utensilios. 13 recompensas. Esto lo vamos a ver más adelante, porque en el mes de Adar pasó un problema, que estamos a punto de entrar en el mes de Adar, porque estos 13 artículos los utilizó Ahasverosh,
Allí en la época de Purim fue donde entonces hace un gran sacrilegio cuando se desata la ira del Creador y la falta de entendimiento de este pueblo cuando es sentenciado a morir, a menos que ese decreto se cambie año con año. Pero esa es la fiesta de Purim y eso es el mes de Adar, que lo veremos en otra ocasión. 13 artículos, 13, tú traes algo y el Creador te da algo. Le mencionaba hace un rato, quien da al pobre, a Yahweh le presta y Yahweh le hace su pago correspondiente. Pero yo le decía que cada palabra merecería un estudio. Solamente utilicé en esta ocasión dos. ¿Qué es argamán? Aquí nos los pone como púrpura. Argamán como púrpura. Mas sin embargo, en un estudio detallado, argamán es un código o es un acrónimo. Y esto es en referencia a cuando el Creador viene aquí en la tierra con su Shekinah constantemente, o en el propósito de que le hiciésemos el Mishkan, no tanto la estructura, sino de que abriésemos nuestro Mishkan, nuestra vasija, nuestro entendimiento, y Él llega con toda esta estructura que quiere habitar entre nosotros. Su Shekinah, porque Mishkan tiene las mismas palabras que Shekinah. Es argamán, entonces, regresando al término. Es un acrónimo. La letra Aleph, la letra Resh, la letra Gimel, la Mem y la Nun, aquí las tenemos. La Aleph, la Resh, la Gimel, la Mem y la Nun. Y estos son 5 de los grandes seres celestiales, llamados como Uriel, como Rafael, como Gabriel, como Mijael y como Nuriel. Toda la que se le llama la Merkebá del Creador, que lo acompaña. La Shekinah viene frente, cubierta, y la Shekinah o la Roja Kodesh es el propósito o es lo que quiere habitar dentro de nosotros para una alianza. Otra palabra es la palabra Tehashín. Tehashín ha sido traducida aquí como tejón. Quiero repetir, al menos de este lugar donde lo conocemos, es un roedor y es impuro, no tendría que estar aquí. Pero la palabra Tehashín significa unicornios. Así, esto pareciera de novela de ciencia ficción. El problema es que se niega a creer esto porque nuestros 5 sentidos están muy cortos. De hecho, necesitamos el 6º sentido para poder ver todo esto. No lo vamos a ver, lógicamente, en este sistema. Para ver esto, solamente estudiándolo y el día que pasemos a mejor vida o cuando veamos todo el sistema del Creador. Pero nos cuenta, por ejemplo, el Humash, en referencia al Midrash y al Talmud, que estos animales no lo dejan saber ahí por temor a que se piense que ¿cómo es posible si eso parece ciencia ficción y que los unicornios? Pues sí, Tehashín son unicornios. Y fue este tipo de animal de colores, y su piel de colores fue utilizada como cortinas para cubrir lo más sagrado que había aquí. Estas pieles de colores fueron hechas con las pieles de los unicornios. Es muy importante esto, porque el unicornio tiene solo un cuerno, y en otra ocasión lo explicaremos. Tehashín, los unicornios. Solamente le quise decir eso porque todo esto necesita una explicación. Shittim, por ejemplo, son los árboles o es la madera, pero este Shittim es un espíritu de locura, y nos dice el escrito que solamente teniendo un espíritu de locura o de terquedad es que nosotros hacemos transgresión a la Torah, o comúnmente llamado como pecado, que si no fuera por la locura, de una forma consciente, no lo haríamos,
porque tiene unas consecuencias, pero que además nosotros desbalanceamos el sistema del Creador. Solamente nos dice que estando locos, es como transgredimos y desequilibramos el sistema del Creador. Bueno, pero vamos a regresar a lo que nos habíamos quedado. Beshakanti Betohen quería, o él quiere, habitar dentro de nosotros, no fuera de nosotros, no en el templo, que ahí era su llegada, por supuesto. Ahí es donde él quería siempre pues venir, pero realmente donde él quiere habitar es dentro de nosotros. Y yo le mencionaba que la palabra Beshakanti, mire lo que quiere habitar en nosotros, la Shekinah. Aquí está, la Shin, la Kov, la Yod y la Nun. Pero hay estas dos palabras que es 406 y es la letra Tav o Tau, así como se escribe, y que es sello. Quiere sellarnos con la Shekinah, o quiere que constantemente la Ruach HaKodesh esté dentro de nosotros para guiarnos. Y el Mesías, cuando vino en esta dimensión, al menos cuando estuvo aquí, sus 3 años, es lo que él dijo: yo me voy a ir, les conviene que me vaya para que la Shekinah, el propósito inicial, se cumpla. Que la Shekinah habite en ustedes y que los guíe a toda justicia, a toda verdad. Cualquier duda que ustedes tengan, pregúntenle a la Shekinah. Pero eso parece lo histórico, pero es actual, es verdadero. Esto es lo que constantemente tenemos que estar buscando. Posteriormente, David, prepara todo para el templo, lo edifica Salomón, y es lo que habla la Haftará en el libro de Reyes, la inauguración del Mishkan, que sucedió algo similar a lo que pasó aquí en el templo, que aquel día del Mishkan, que el día de su inauguración era tan fuerte la Shekinah, la presencia, que no se podía entrar, era una fuerza tremenda. Se estaba cumpliendo lo que el Creador quiso, habitar ahí en ellos. Pero fíjese lo que nos habla, aquí es tan interesante esto. Ya en referencia al templo, que este Mishkan, del tiempo del Mishkan a la elaboración del primer templo, pasaron 480 años. Este Mishkan fue establecido, duró 360 años ahí en Shiloh, ahí en las colinas de Shiloh, cerca de Samaria. Por eso después viene la discusión. Shiloh es parte del territorio de Samaria. Por eso en aquella época, cuando el Mesías se encuentra con la mujer samaritana, dice: es que nuestros padres adoraron en este lugar. Y la costumbre de ustedes, hablándole a él como un judío, es que se adore en Jerusalén. Se tiene razón, pero eso no era el propósito. Ni en Jerusalén, ni en Samaria. El propósito del Creador era que la Shekinah estuviera dentro de ustedes. Pero históricamente hablando, el primer templo duró 410 años, que es la palabra Beshakan, habitó, aquí es habitó, Beshakan, la Tav y la Yod. La Tav equivale a 400 y la Yod equivale a 10, 410, y es precisamente la duración, o que estuvo de pie el primer templo. Después sabemos que lo destruye Nabucodonosor cuando el pueblo de Israel, o el pueblo de Judá específicamente, es exiliado a Babilonia. Después de 410 años es derribado el templo, es reedificado precisamente por el rey de Irán o de Persia, Ciro, que manda que lo edifiquen a través del Creador. Bueno, ese segundo templo, que es el primer templo pero restaurado, y aquí dice Besheni Tav Kaf, en español sería, y el segundo templo duró 420 años. Y eso es una gran historia. Todas las palabras, o todas las profecías, o los acontecimientos están codificados dentro de las mismas palabras. ¿Qué es Beshakanti? Yo quiero estar en el templo
410 años, pero el segundo templo que lo edifiquen, voy a estar 420 años. 40 años antes de que se destruyera este segundo templo, vino el Mesías. Y él hace estas dos comparaciones. Destruyan este templo refiriéndose a su cuerpo y en 3 días lo levanto. Muy interesante. Pero también dice, Jerusalén, vas a ser destruida. ¿Cómo lo sabía? Porque ya habían pasado 390 años. Ya le faltaba solamente, 380 años. Ya le faltaba 40 años para que fuera destruido el segundo templo. ¿Por qué? Por la paracha, que iba a decir, la Shekinah habitará primero 410 años, Beshakanti, Tab Yod, Be Sheni, Tab Kab. Y el segundo, la reedificación que lo reedifica y lo embellece Herodes, 420 años. Vamos a hacer una línea de tiempo y vamos a aprender algo muy importante. Beshakanti y Betogen. Quiero habitar en medio de ellos. Esto lo dijo primeramente Moshe. En un futuro. Bueno, quería guiarlos, pero esto era algo que estaba también por venir. El profeta Moshe, o Rabí Moshe, o Moshe Rabenu, el pasaje que estamos leyendo nos dice Beshakanti y Betogen. Háganme un santuario, un mikdash, y habitaré entre ellos. Beshakanti Betogen. Quiero entrar en ellos, quiero vivir siempre en ellos. Esto lo vuelve a tomar el profeta Zaharia y lanza esta profecía. Pero esta profecía es de gran alcance, es un alcance tremendo. No es menor cosa lo que nos dice aquí el profeta Zaharia. En el capítulo 10, 11 nos dice: Rani Beshemhi Bat Zion, alégrate, regocíjate, Bat Zion, hija de Sion, Kihinenibo, he aquí yo voy, Beshakanti Betogen. Beham, Yahweh, ha dicho Yahweh. A ver, pero esto es muy importante. Todo, de hecho, todo es importante. Aquí le dice a Moshe que él quiere que le hagan un lugar para que habite. Tiempo después, porque estamos hablando del profeta Zaharia, mucho tiempo después, el profeta Zaharia vuelve a recordar este propósito del Creador, habitar en ellos. Tenía que haber un Mishkan y tenía que haber una vasija, que es el hombre. Aquí también ya había un Mishkan, pero tenía que haber una vasija, que era el hombre. Y aquí le está diciendo, pero notemos esto: Rani Beshimhi Bat Zion, Kihinenibo, dice, he aquí yo voy. Beshakanti y Betogen, voy a habitar entre ustedes. Nahem Yahweh, dice Yahweh. A ver, aquí el creador del universo, la energía máxima, la energía suprema, nos dice que Él va a venir a la tierra y va a habitar entre nosotros. No un profeta, no un maestro, no un Mesías. El Creador mismo dice, y moraré en medio de ti. Ha dicho Yahweh, está diciendo, alégrate, hija de Sión, porque voy a ir y voy a morar en medio de ustedes. Y después quiero entrar dentro de ustedes, como el plan primario cuando le dijo a Moshe. Pero esto pareciera histórico, y no lo es, porque después viene el profeta Yahanán y usa el mismo término. Yahanán toma esto y le llega la revelación de lo que dijo el profeta Zaharia, y aquí Yahanán lo anota cuando se cumplió. Dice, Jadaber Begya Bashar Beshakanti Betogenu, ya que el verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? No es el Mesías, es el creador del universo, que aquí está dejando ver que Él vendría. Ya que el verbo fue hecho carne y aquí habitó entre nosotros. Beshahant Betogeinu,
son las mismas raíces, las mismas palabras. Y habitó entre nosotros. No aquí ya lo está afirmando como algo que ya pasó. Habitó entre nosotros. Aquí dice, yo quiero habitar. Aquí el profeta nos dice, yo voy y habitaré. Y aquí a Hanán dice, ya vino y habitó. Y vimos su cabod como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como el unigénito del Padre. Es muy interesante eso, porque este unigénito es lo primero que salió del Padre, refiriéndose a la gran explosión o al llamado Tzimtzum. Después entonces ya Pablo lo vuelve a relatar. Habitaré y andaré en ellos, y seré el Elohim de ellos, y ellos serán mi pueblo. Segunda de Corintios 6:26, las mismas palabras. Beshahanti betohen. Pero esto les está recordando. Toda su audiencia era, por supuesto, estudiante de Torah. No eran ajenos a eso. Y les está diciendo, ¿ustedes recuerdan lo que le dijo a Moshe, que él quería habitar entre nosotros? Sí. Bueno, ¿recuerdan al profeta Zacarías que él dijo que él vendría, que no mandaría a alguien? Sí. Bueno, ¿recuerdan a Yahanán que él dijo que ya vino? Bueno, les recuerdo que todo lo que se dijo ya ha sido realizado. Ahora, él quiere morar en cada uno de ustedes. Que ustedes sean sus vasijas, que ustedes sean su Mishkan portátil y que anden a través de su desierto, guiados única y solamente por él. Beshahanti betohen. Quiero ir y morar dentro de ellos y guiarlos en su travesía por ese desierto llamado sistema. Sin lugar a dudas, una gran enseñanza que nos deja la Torah. Y constantemente vemos su relación directa con el Mesías. Estemos o no de acuerdo. Shalom Aleichem y hasta la próxima.